Estamos en el año 2025, y cada vez más personas están prestando atención no solo a su salud mental y física, sino también a lo que ponen en su plato. La alimentación juega un papel fundamental en la prevención de enfermedades, y aunque muchos productos parecen inofensivos o incluso saludables, la ciencia ha empezado a revelar una verdad preocupante: ciertos alimentos comunes que consumimos con frecuencia podrían aumentar el riesgo de desarrollar cáncer con el paso del tiempo. En este video, vamos a hablar de 5 alimentos que probablemente tienes en casa y que, si los consumes en exceso o con regularidad, podrían tener efectos negativos en tu salud a largo plazo. Algunos de ellos son tan habituales que ni te imaginas el daño que podrían estar provocando. Así que quédate hasta el final, porque esta información puede ayudarte a tomar decisiones más conscientes y a proteger tu cuerpo de enfermedades graves como el cáncer. Antes de empezar con el video, me gustaría ofreceros una guía gratuita con los 30 mejores alimentos para mejorar vuestra salud y prevenir enfermedades. Si la queréis, solo tenéis que comentar "guía" en los comentarios y os la mando gratis. Empecemos con el video. 1. Bollería industrial. La bollería industrial está tan presente en nuestra vida diaria que muchas veces ni nos detenemos a pensar en lo que realmente estamos comiendo. Desayunos con magdalenas de supermercado, meriendas rápidas con croissants rellenos de chocolate, o esas napolitanas listas para llevar que encontramos en gasolineras, máquinas expendedoras, panaderías y cafeterías. Son dulces, son esponjosos, son adictivos, y lo peor de todo, son peligrosos si los consumes con frecuencia. Lo que a simple vista parece un capricho inocente, un pequeño placer del día a día, en realidad esconde una de las combinaciones más tóxicas que puedes introducir en tu cuerpo de forma repetida. Y sí, cuando hablamos de toxicidad en la alimentación, hablamos de una posible relación directa con enfermedades crónicas y degenerativas, y entre ellas, el cáncer. Para entender el riesgo real de la bollería industrial, primero hay que mirar con lupa sus ingredientes. Porque no estamos hablando de un bizcocho casero con huevo, harina y un poco de azúcar. No. Estamos hablando de productos ultraprocesados, fabricados en masa con el único objetivo de durar semanas, incluso meses, en una estantería sin estropearse, manteniendo una textura blanda artificialmente perfecta y un sabor dulce altamente adictivo. Y para lograr eso, la industria alimentaria recurre a una mezcla de elementos extremadamente cuestionables: grasas hidrogenadas, aceites refinados, jarabe de glucosa fructosa, azúcares añadidos en cantidades absurdas, emulsionantes, colorantes, conservantes, potenciadores de sabor, estabilizantes. Una lista que parece más propia de un laboratorio químico que de una receta tradicional. Uno de los mayores problemas de este tipo de bollería es la presencia de grasas trans, también conocidas como ácidos grasos trans. Estas grasas no se encuentran en la naturaleza tal y como las consumimos, sino que se crean artificialmente mediante un proceso llamado hidrogenación, que convierte aceites vegetales líquidos en grasas sólidas a temperatura ambiente, alargando la vida útil del producto. ¿Y cuál es el problema? Pues que las grasas trans no solo aumentan el colesterol malo, LDL, sino que también reducen el colesterol bueno, HDL, y están directamente relacionadas con la inflamación crónica en el cuerpo. Y esta inflamación, cuando se mantiene en el tiempo, es un terreno fértil para la aparición de enfermedades como el cáncer. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado eliminar las grasas trans de los alimentos por su impacto negativo en la salud pública. Pero eso no es todo. La bollería industrial también es una bomba de azúcar refinado, y no estamos hablando de una cucharadita o dos. En muchos casos, una sola pieza de bollería puede contener más de 25 gramos de azúcar, que es el límite máximo recomendado por la OMS para un adulto en todo un día. Ahora imagina lo que pasa cuando eso se convierte en un hábito diario: desayunar una napolitana, merendar una ensaimada, picar una palmera de chocolate de vez en cuando, y sin contar los azúcares ocultos que consumes en otros productos. El cuerpo no solo empieza a acumular grasa corporal, sino que también sufre picos de glucosa constantes, lo que provoca resistencia a la insulina, estrés metabólico y, con el tiempo, diabetes tipo 2. ¿Y por qué eso es relevante aquí? Porque la hiperglucemia constante y los niveles elevados de insulina están estrechamente relacionados con el crecimiento de células tumorales, especialmente en ciertos tipos de cáncer como el de páncreas, hígado, mama y colon. Además, no podemos pasar por alto los aditivos químicos. La mayoría de las personas no lee las etiquetas, pero si lo hicieran, verían nombres como E471, E202, E330, y así una larga lista que, aunque permitida legalmente, sigue siendo objeto de debate científico. Algunos de estos aditivos, cuando se combinan entre sí,
pueden tener efectos negativos sobre la microbiota intestinal, alterar la respuesta del sistema inmunológico, o incluso tener un efecto mutagénico, es decir, que afectan al ADN de las células. Y aunque en pequeñas dosis su efecto no sea inmediato, el consumo frecuente, repetido y acumulado de estos aditivos a lo largo de los años podría ser un factor más que contribuya al desarrollo del cáncer. Otro aspecto que muchas veces se pasa por alto es la adicción alimentaria. La bollería industrial está diseñada estratégicamente para ser irresistible, una combinación exacta de dulce, salado, grasa y textura que activa el sistema de recompensa del cerebro. Esa sensación de placer inmediato hace que tu cerebro quiera repetir, y por eso muchas personas no pueden comer solo una pieza. Lo que empieza como un "me lo merezco" puede convertirse en un patrón de consumo automático y repetitivo que termina siendo perjudicial. Y cuando hablamos de alimentos adictivos, no se trata solo de ganar peso. Se trata de lo que ocurre dentro del cuerpo, de la inflamación que se genera, del estrés celular, del daño que sufren los tejidos con el tiempo, todo eso suma, y todo eso puede derivar en enfermedades graves. Y si además tienes antecedentes familiares de cáncer, enfermedades cardiovasculares o problemas metabólicos, el impacto de este tipo de alimentación puede ser aún más potente. El cuerpo, al final, tiene un límite. No está diseñado para procesar estas sustancias artificiales en grandes cantidades ni durante largos periodos de tiempo. El hígado se sobrecarga, las células envejecen antes, el sistema inmune se debilita. Y cuando hay una célula dañada que debería eliminarse pero no lo hace, el cuerpo pierde el control, y ahí es cuando puede aparecer el cáncer. Por eso, aunque parezca exagerado, hay que decirlo claro, la bollería industrial no es un alimento, es un producto comestible. No aporta nutrientes reales, no alimenta, no construye salud. Y lo peor, se disfraza de alimento, porque está en la sección de desayunos, porque tiene una etiqueta bonita, porque es barato y porque está al alcance de la mano. Pero si lo consumes con frecuencia, si lo haces parte de tu rutina diaria, estás entrando en un juego peligroso. Un juego que puede pasar factura a largo plazo. Un juego en el que no vale la pena arriesgar tu salud. Y esto no significa que nunca más puedas comer algo dulce. Significa que hay que ser conscientes. Significa que hay opciones mejores. Significa que, cuando tienes información, puedes tomar decisiones diferentes. Así que si estás buscando una vida más larga, más sana, y con menos riesgos, empieza por mirar lo que comes. Porque a veces el primer paso para evitar el cáncer no está en una pastilla ni en un chequeo médico, sino en algo tan simple como no abrir ese paquete de bollería industrial. 2. Zumos envasados. Cuando pensamos en algo saludable para acompañar el desayuno, mucha gente menciona directamente un zumo de naranja. Y si es envasado, mucho mejor, porque es rápido, está frío, viene listo para beber y, en teoría, viene del campo. El problema es que ese zumo envasado, ese que se vende como natural, como vitamina líquida, como fruta exprimida y embotellada, en realidad tiene muy poco de fruta real y mucho de estrategia de marketing. Y si eres de los que lo consume cada mañana pensando que estás haciendo algo bueno por tu cuerpo, es momento de abrir los ojos. Porque el zumo envasado no solo no es saludable, sino que si lo consumes con frecuencia puede afectar tu metabolismo, tu salud celular, tu sistema inmunológico y, en el largo plazo, aumentar significativamente el riesgo de padecer enfermedades crónicas graves, incluido el cáncer. Vamos a decirlo claro desde el principio, el zumo envasado no es fruta. Y tampoco es comparable con exprimir una naranja en casa. Aunque el envase diga 100% zumo, sin azúcares añadidos o natural, la realidad es muy distinta. La mayoría de los zumos industriales son elaborados a partir de concentrados que han sido tratados térmicamente, almacenados durante meses e incluso años, y luego reconstituidos con agua, aromas artificiales y en algunos casos con colorantes, antioxidantes o acidulantes. En este proceso, se pierde prácticamente toda la fibra natural, se alteran las propiedades antioxidantes de la fruta original y, en muchos casos, se obtiene un producto cargado de azúcares libres, que actúan de forma muy parecida al azúcar añadido, provocando un impacto metabólico enorme que muchas personas subestiman. Y es que, aunque no le pongas azúcar tú, el zumo ya lo lleva dentro. Una sola botella individual de 250 ml puede contener fácilmente 25 o 30 gramos de azúcar, lo que equivale a 6 o 7 terrones, algo que jamás te comerías voluntariamente si los vieras uno a uno sobre la mesa. Pero al estar diluidos en una bebida dulce y fresca, el cerebro no lo registra igual. No te sientes lleno, no sientes saciedad, pero tu cuerpo lo absorbe a toda velocidad.
Esa es la clave, los azúcares del zumo llegan demasiado rápido al torrente sanguíneo, generando un pico de glucosa brutal, seguido de una caída rápida que deja al cuerpo en un estado de ansiedad metabólica constante. Y si este proceso se repite todos los días, el páncreas se fatiga, la insulina se dispara una y otra vez, y el cuerpo entra en un estado de inflamación crónica silenciosa. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el cáncer? Muchísimo. Porque el entorno interno de un cuerpo inflamado y sobrecargado de azúcar es perfecto para que las células cancerosas prosperen. Está científicamente demostrado que muchos tumores se desarrollan y crecen más rápido en cuerpos donde los niveles de insulina son altos, donde la glucosa es abundante, y donde hay un entorno inflamado que no se regula. Por si fuera poco, algunos estudios han relacionado el consumo habitual de bebidas azucaradas, y ojo, los zumos envasados están en esa categoría, con un mayor riesgo de padecer cáncer de páncreas, hígado, mama y colon. ¿La razón? No es una sola. Es la combinación de exceso de azúcar, pérdida de fibra, alteración del metabolismo, y en algunos casos, la presencia de aditivos o residuos químicos utilizados durante el procesamiento del producto. Y aquí entra otra cuestión importante, los envases. Muchos zumos envasados vienen en botellas de plástico, y aunque no siempre se habla de esto, ciertos tipos de plásticos pueden liberar sustancias químicas como bisfenol A, BPA o ftalatos, especialmente cuando el producto ha estado expuesto al calor o ha sido almacenado durante mucho tiempo. Estas sustancias actúan como disruptors endocrinos, es decir, interfieren en el sistema hormonal, y están siendo cada vez más investigadas por su posible relación con distintos tipos de cáncer, en especial cánceres hormonodependientes como el de mama o el de próstata. Y aunque muchas marcas han eliminado el BPA de sus envases, el sustituto más común, el BPS, también plantea dudas similares. En resumen, si cada día tomas zumo de una botella de plástico, no solo estás introduciendo grandes cantidades de azúcar, sino también posibles compuestos químicos que tu cuerpo no necesita. Y por si no fuera suficiente, muchas personas tienen la costumbre de consumir zumo en ayunas, como primer alimento del día. Esto genera un impacto aún más agresivo en el cuerpo. Al no haber otros alimentos que ralenticen la absorción, el azúcar del zumo se digiere en minutos, elevando la glucosa en sangre de manera exagerada. Y si esto se hace cada mañana, durante meses o años, el riesgo metabólico y las consecuencias a largo plazo se multiplican. De hecho, si hay algo peor que tomar zumo envasado es hacerlo en ayunas creyendo que es saludable. Y aquí es donde se produce una de las mayores paradojas nutricionales, muchos de los productos que nos venden como saludables, por marketing, por tradición o por desinformación, son en realidad los que más daño están haciendo. Porque si alguien se toma una bebida energética sabe que está tomando azúcar. Si alguien se come una chocolatina, es consciente. Pero con el zumo no. El zumo engaña. Tiene buena reputación. Se asocia con fruta, con salud, con vitaminas. Y ese es su mayor peligro, parece saludable, pero no lo es. Al menos no en su versión envasada, procesada y comercial. Entonces, ¿qué puedes hacer? Lo primero, reducir el consumo de zumos envasados al mínimo. Lo segundo, entender que la fruta entera es siempre una opción mejor. La fruta, tal cual, con su pulpa, con su fibra, con su composición natural intacta, actúa de manera totalmente distinta en el cuerpo. La fibra ralentiza la absorción de los azúcares, proporciona saciedad, alimenta a la microbiota intestinal y ayuda a mantener un metabolismo equilibrado. En cambio, el zumo envasado es fruta despojada de su esencia, convertida en azúcar líquida. Así que si quieres evitar el cáncer, si quieres proteger tu cuerpo y darle años de salud, empieza por cuestionar lo que bebes. Porque muchas veces lo que parece un pequeño detalle, un zumito al desayuno, un vaso con la comida, un brick para los niños, es en realidad un hábito silencioso que, a lo largo de los años, va sumando daño. Y lo más duro es que lo hace en silencio. Sin dolor. Sin síntomas. Hasta que un día, el cuerpo pasa factura. 3. Café instantáneo. Para muchas personas, el día no empieza hasta que se toman su primera taza de café. Y con el ritmo acelerado en el que vivimos hoy en día, cada vez más gente recurre a la opción más rápida y cómoda, el café instantáneo. Está en todas partes, en casa, en la oficina, en hoteles, en máquinas automáticas, incluso en sobres individuales listos para disolver en agua caliente, y por eso se ha convertido en una solución perfecta para millones de personas que quieren energía al instante, sin complicaciones, sin máquinas ni tiempo que perder. Pero lo que casi nadie se pregunta es, ¿qué contiene realmente ese polvo marrón que disolvemos en agua cada mañana? ¿Es café puro?
¿Es seguro consumirlo todos los días? ¿Puede tener consecuencias para la salud si lo tomamos con frecuencia? Y la respuesta, aunque incómoda, es que sí, puede tenerlas, y más graves de lo que imaginas. A simple vista, el café instantáneo parece inofensivo. Incluso puede parecer igual al café normal. Pero la diferencia empieza en el proceso. El café instantáneo no es simplemente café molido y seco. Es un producto que ha sido sometido a procesos industriales intensos como la liofilización o el secado por aspersión, en los cuales se utiliza calor extremo y, en algunos casos, disolventes químicos para extraer y concentrar el sabor. Y en ese proceso, no solo se pierden muchos de los antioxidantes naturales presentes en el café original, sino que se generan compuestos que no están presentes en el grano de café en su estado natural. Uno de esos compuestos es la acrilamida, una sustancia química que se forma cuando los alimentos ricos en almidón se cocinan a altas temperaturas, ya sea por fritura, horneado, tostado, o en este caso, durante el procesamiento industrial del café. La acrilamida ha sido clasificada por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, IARC, como un posible carcinógeno humano, grupo 2A, lo que significa que hay evidencia suficiente en animales y datos limitados en humanos que indican su potencial para causar cáncer. ¿Y sabes qué producto tiene una de las concentraciones más altas de acrilamida entre los alimentos procesados? El café instantáneo. Varios estudios han demostrado que el café instantáneo puede contener el doble o incluso el triple de acrilamida en comparación con el café filtrado o de máquina. Y aunque un solo vaso no va a hacerte daño inmediato, el problema es la repetición. Porque si tomas 1 o 2 tazas todos los días durante años, lo que estás haciendo es introducir pequeñas cantidades de esta sustancia tóxica en tu cuerpo de forma constante. Y con el tiempo, eso sí tiene un impacto. Porque la acrilamida no solo se ha relacionado con el riesgo de ciertos tipos de cáncer como el de riñón, el de endometrio o el de ovario, sino que también tiene efectos negativos sobre el sistema nervioso y sobre el equilibrio hormonal, algo especialmente preocupante en personas jóvenes, embarazadas o con predisposición genética. Además, el café instantáneo no es solo café. Muchos productos que se venden como 3 en 1, café con leche o café con azúcar, contienen en realidad una mezcla de ingredientes artificiales, jarabe de glucosa, grasas vegetales no identificadas, leche en polvo con estabilizantes, colorantes, espesantes y un largo etcétera. Estos suelen ser baratos, fáciles de preparar y muy populares, pero si los analizas desde el punto de vista nutricional, son más parecidos a un postre procesado que a una taza de café tradicional. Y cuando los consumes con frecuencia, no solo estás ingiriendo cafeína, sino también una cantidad nada despreciable de químicos sintéticos que no están pensados para el consumo diario y que no aportan nada bueno a tu organismo. Y no podemos ignorar otro detalle importante, la acidez. El café instantáneo suele ser mucho más ácido que el café natural, y esa acidez constante irrita la mucosa gástrica, favorece el reflujo, puede alterar la microbiota intestinal y generar un estado de inflamación interna que se convierte en el terreno perfecto para que las células anormales prosperen. Porque sí, la inflamación crónica es uno de los grandes enemigos silenciosos, y es un factor clave en el desarrollo del cáncer. Cuando el cuerpo está en un estado de irritación constante, la regeneración celular se acelera, el sistema inmune se ve afectado y la posibilidad de errores en la duplicación del ADN aumenta. Y eso, con el tiempo, puede desencadenar la formación de tumores. Además, no olvidemos que muchas personas toman café instantáneo en ayunas, lo cual empeora aún más su impacto. Porque si lo primero que haces al levantarte es tomar una bebida ácida, cargada de cafeína y con potenciales contaminantes químicos, lo que haces es estresar al sistema digestivo, alterar la función hepática, y provocar picos hormonales que desregulan todo el ritmo del día. Y si a eso le sumas que muchas personas no toman solo una taza, sino 2 o 3, o que lo combinan con bollería industrial o zumos envasados, como ya hemos visto, entonces el panorama se complica aún más. La combinación de todos estos factores puede hacer que el cuerpo se mantenga en un estado de alerta continua, algo que a largo plazo desgasta, debilita y predispone a enfermedades graves. Por todo esto, el café instantáneo no debería ser una opción diaria, especialmente si te importa tu salud a largo plazo. No se trata de eliminar el café por completo, porque el café de grano natural, consumido con moderación y bien preparado, puede incluso tener propiedades antioxidantes y protectoras. Pero la versión instantánea, ultraprocesada y cargada de residuos químicos no es lo mismo. Es una versión rápida, barata y peligrosa de una bebida que podría ser saludable si se hace bien. Y lo más preocupante es que muchas personas lo consumen con la mejor intención del mundo,
pensando que están haciendo algo inocente, sin saber que están acumulando sustancias que su cuerpo no está preparado para procesar en grandes cantidades. Así que la próxima vez que vayas a preparar ese café instantáneo, detente un momento y piensa, ¿es esto lo que quiero poner en mi cuerpo cada día? ¿Merece la pena la comodidad si a cambio estoy desgastando mi salud, célula a célula, sorbo a sorbo? Porque a veces, lo más sencillo, lo más cómodo, lo más rápido, es justamente lo que más daño puede hacer. 4. Quesos ultraprocesados. Cuando oímos la palabra queso, automáticamente pensamos en un alimento tradicional, natural, lleno de sabor y, en muchos casos, nutritivo. Nos imaginamos una rueda de queso madurando en una bodega, elaborada con leche fresca, fermentada de forma artesanal y con una textura que cambia según la región, el tipo de leche o el proceso de curado. Pero ese queso no es el que estás comiendo si lo compras envasado, fundido, en lonchas listas para sándwiches o en porciones triangulares individuales con sabor a cheddar que se derrite al primer contacto con el calor. Eso que estás comiendo, aunque en el envase diga queso, en realidad es otra cosa, es un producto ultraprocesado que, si lo consumes con frecuencia, puede estar dañando tu cuerpo más de lo que imaginas, y sí, podría estar relacionado con el desarrollo de cáncer a largo plazo. Los quesos ultraprocesados no son queso en el sentido tradicional. Son una mezcla de derivados lácteos, aceites refinados, sal, emulsionantes, colorantes, conservantes y estabilizantes que han sido manipulados industrialmente para tener una textura perfecta, un sabor uniforme y una vida útil larguísima. Muchos de ellos ni siquiera tienen un porcentaje alto de queso real, sino que están hechos a partir de subproductos como el suero de leche en polvo, grasas vegetales de baja calidad y aditivos que simulan el sabor y la textura del queso auténtico. ¿Y por qué es tan grave esto? Porque tu cuerpo no está preparado para procesar con frecuencia todos esos componentes artificiales, especialmente cuando se acumulan durante años. Uno de los principales riesgos de estos productos es el altísimo contenido en sodio. El exceso de sal, además de aumentar el riesgo de hipertensión y enfermedades cardiovasculares, también ha sido relacionado con el desarrollo de cáncer de estómago, especialmente cuando se consume junto a otros compuestos como nitritos y nitratos, que están presentes en varios alimentos procesados, incluidos algunos quesos fundidos y embutidos. Estos compuestos, una vez en el cuerpo, pueden transformarse en nitrosaminas, sustancias con potencial carcinógeno que, cuando se acumulan, pueden dañar el ADN celular, favorecer mutaciones y acelerar la progresión de células precancerosas. Además, muchos quesos ultraprocesados contienen grasas saturadas de origen vegetal refinado, en lugar de las grasas naturales presentes en la leche. Estas grasas, al ser procesadas a alta temperatura, pueden generar compuestos tóxicos como aldehídos y radicales libres, que tienen un fuerte impacto inflamatorio. Y ya lo hemos dicho en este video, la inflamación crónica es uno de los factores silenciosos más importantes en el desarrollo de muchos tipos de cáncer. Cuando las células están sometidas a un entorno inflamado de forma constante, pierden su equilibrio, envejecen mal, se regeneran de forma defectuosa y empiezan a comportarse de forma irregular. Y eso, con el tiempo, puede convertirse en el inicio de una enfermedad grave. Por si fuera poco, los quesos fundidos y en lonchas contienen habitualmente fosfatos inorgánicos añadidos para mejorar la textura y conservar el producto durante más tiempo. Aunque estos fosfatos están permitidos legalmente, su consumo excesivo ha sido asociado con problemas renales, alteraciones hormonales y desequilibrios en la absorción de minerales esenciales como el calcio y el magnesio, que son claves para la salud ósea y celular. El desajuste mineral en el cuerpo puede provocar un entorno metabólicamente inestable que afecta desde la regeneración celular hasta la producción de energía y el correcto funcionamiento del sistema inmunológico. Y si miramos los estudios más recientes, encontramos que el consumo elevado de productos lácteos ultraprocesados ha sido relacionado, en ciertos contextos, con un mayor riesgo de cáncer de próstata y de mama, especialmente en personas con antecedentes familiares o desequilibrios hormonales. No se trata de que el queso natural cause cáncer, porque no lo hace, sino de que los productos ultraprocesados que se venden como queso contienen combinaciones químicas y nutricionales desequilibradas que el cuerpo no está diseñado para recibir todos los días. Y hay algo más, el hábito. Porque los quesos ultraprocesados no se consumen una vez cada tanto. No. Se convierten en parte de la rutina diaria. En el desayuno, en el bocadillo, en la cena, en las pizzas congeladas, en los platos preparados. Están en todas partes. Y el problema no es comerlos una vez al mes, sino hacerlo cada día, cada semana, cada comida. Porque ahí es donde reside el verdadero peligro, en la acumulación silenciosa.
Tu cuerpo no da señales al principio. No hay dolor, no hay molestias, no hay síntomas. Pero mientras tanto, cada célula de tu cuerpo está trabajando el doble para neutralizar compuestos que nunca deberían haber llegado a tu organismo en primer lugar. Y lo más preocupante de todo es que estos productos son especialmente consumidos por niños, adolescentes y personas con bajos ingresos, porque son baratos, fáciles de preparar y están por todas partes. Y es injusto, porque las consecuencias no se ven hoy, ni mañana, sino dentro de años. Cuando el cuerpo ya está desgastado, cuando las células ya han sufrido demasiadas agresiones, cuando el sistema inmune ya no tiene fuerza para frenar lo que se viene. Por eso, si hay algo que puedes hacer por tu salud hoy, ahora mismo, es dejar de consumir quesos ultraprocesados con frecuencia. No se trata de eliminar el queso de tu vida, sino de elegir bien qué queso estás comiendo. Un queso natural, elaborado con leche real, fermentado sin químicos ni conservantes, es una fuente de grasa saludable, calcio y proteína. Pero su versión artificial, diseñada para durar meses sin estropearse, no es alimento. Es una mezcla diseñada para engañar al paladar y al bolsillo, pero que puede tener consecuencias muy reales dentro de tu cuerpo. Así que la próxima vez que abras una loncha de queso plástico que brilla más de lo que debería, o un queso fundido que no se derrite como los de verdad, piensa en lo que estás metiendo en tu cuerpo. Porque cuando hablamos de prevención del cáncer, cada elección suma. Cada hábito importa. Y aunque parezca pequeño, puede marcar la diferencia. 5. Carnes procesadas. Probablemente sea el alimento más polémico de esta lista, pero también el más estudiado y el que tiene una relación más directa, clara y documentada con el desarrollo del cáncer. Estamos hablando de las carnes procesadas, jamón cocido, salchichas, mortadela, bacon, fiambres, embutidos, carne en conserva, chorizo, salami, pepperoni y prácticamente cualquier producto cárnico que ha sido salado, curado, fermentado, ahumado o transformado mediante procesos industriales con el objetivo de prolongar su vida útil y darle un sabor más intenso. Suena inofensivo porque los hemos comido toda la vida. Están en las pizzas, los bocadillos, las tapas del bar, las barbacoas, pero la realidad es que estos alimentos no solo no deberían formar parte de nuestra dieta habitual, sino que su consumo regular aumenta directamente el riesgo de desarrollar cáncer, especialmente cáncer colorectal, uno de los más comunes y peligrosos del mundo. Y esto no lo decimos nosotros. Lo dice la Organización Mundial de la Salud, OMS, que en el año 2015 clasificó las carnes procesadas como carcinógenos del grupo 1, es decir, con evidencia suficiente de que causan cáncer en humanos. El mismo grupo en el que están sustancias como el tabaco y el amianto. ¿Por qué? Por su contenido en compuestos cancerígenos formados durante su elaboración, entre ellos nitritos, nitratos, hidrocarburos aromáticos policíclicos, HAPS, y aminas heterocíclicas. Estos compuestos, cuando entran en el cuerpo, pueden dañar directamente el ADN de las células, provocando mutaciones que, con el tiempo, pueden desencadenar el desarrollo de células tumores. Uno de los mecanismos más estudiados es el de los nitritos, que se añaden a los embutidos y fiambres para conservar el color rosado y evitar la proliferación bacteriana. Suena bien, ¿verdad? Pero hay un problema. Cuando los nitritos se combinan con proteínas en el estómago, forman nitrosaminas, que son sustancias reconocidamente cancerígenas. Y no hablamos de una teoría lejana o de un caso en laboratorio. Hablamos de un efecto real, documentado y comprobado en decenas de estudios epidemiológicos. Cuanto más frecuente es el consumo de carnes procesadas, mayor es el riesgo de cáncer colorectal, y ese riesgo aumenta con cada 50 gramos diarios consumidos. Eso es, por ejemplo, 2 lonchas de jamón cocido o un par de salchichas. Pero el problema no es solo lo que contienen, sino lo que no contienen. Las carnes procesadas no aportan fibra, no contienen antioxidantes, ni fitoquímicos protectores. Son alimentos densos en calorías, ricos en grasas saturadas y sodio, que desplazan de la dieta a otros alimentos más saludables como frutas, verduras o legumbres. Además, su alto contenido en sal puede provocar hipertensión, dañar los riñones y alterar el equilibrio ácido-base del cuerpo, generando un ambiente propicio para la inflamación. Y como ya sabemos, la inflamación crónica es el origen silencioso de muchísimas enfermedades, incluido el cáncer. Y eso sin contar los métodos de cocinado. Porque muchas de estas carnes se fríen, se doran o se cocinan a la parrilla. Y cuando eso pasa, se forman otras sustancias aún más tóxicas, las aminas heterocíclicas y los hidrocarburos aromáticos policíclicos que aparecen cuando se calientan las proteínas animales a temperaturas muy altas.
Estas sustancias se han relacionado con tumores de colon, páncreas, próstata e incluso mama. Y cuanto más crujiente, más tostado, más marcado esté ese bacon o esa salchicha, mayor es la carga tóxica que estás consumiendo sin saberlo. Y aquí viene la parte más difícil, estamos acostumbrados a estas carnes desde pequeños. Nos las daban en el bocadillo del recreo, en casa, en los cumpleaños, en los viajes. Hemos crecido con ellas. Forman parte de nuestra cultura. Y por eso nos cuesta tanto aceptarlo. Pero la ciencia es clara, el consumo regular de carnes procesadas no es seguro. No hay una cantidad mínima recomendada. De hecho, lo ideal sería reducirlo al mínimo posible o directamente eliminarlo. Y no se trata de vivir con miedo ni de obsesionarse. Se trata de tener información. Porque si tú sabes que un alimento que consumes cada semana tiene una evidencia directa y fuerte de que puede causar cáncer, ¿no querrías al menos replantearte cómo, cuándo y cuánto lo consumes? Porque no es lo mismo comer jamón ibérico una vez al mes en una ocasión especial, que desayunar todos los días un bocadillo de mortadela. No es lo mismo hacer una barbacoa en verano que freír salchichas cada noche. El problema está en la frecuencia, en la acumulación, en la rutina. En lo que hacemos cada día sin pensarlo. Y además, hay alternativas. Existen proteínas más limpias, carnes frescas sin procesar, huevos, legumbres, tofu, pescado azul, nueces, semillas. No tienes que renunciar al sabor ni a la proteína, solo tienes que mirar 2 veces lo que pones en el plato. Porque en temas de salud, la prevención empieza mucho antes de ir al médico. Empieza en el súper. En la cocina. En el hábito. En lo que comes cuando nadie te ve. Así que si estás buscando mejorar tu alimentación, proteger tu salud y reducir el riesgo de enfermedades graves, este es uno de los cambios más poderosos que puedes hacer. Porque no hay excusas. No es algo caro. No es algo difícil. Es simplemente elegir con conciencia. Y cuando se trata del cáncer, cada elección cuenta. Y ahora que ya conoces estos 5 alimentos comunes que pueden parecer inofensivos pero que, si los consumes con frecuencia, podrían aumentar el riesgo de desarrollar cáncer, la decisión está en tus manos. No se trata de vivir con miedo, ni de eliminar todo de golpe, sino de tomar conciencia, de hacer pequeños cambios que, a largo plazo, pueden marcar una gran diferencia en tu salud y en tu vida. Porque lo que eliges comer cada día importa. Lo que decides poner en tu cuerpo tiene un impacto real. Y si hay algo que puedes controlar, es eso. Si este video te ha servido, si has aprendido algo nuevo o simplemente te ha hecho reflexionar, déjame un like, que no cuesta nada pero ayuda muchísimo al canal. Suscríbete si quieres más contenido como este, donde vamos directo al grano, sin filtros ni rodeos, hablando claro de lo que nadie se atreve a decir. Y por supuesto, activa la campanita para no perderte los próximos videos, porque vienen muchos más con información que puede cambiar la forma en la que ves la comida, tu cuerpo y tu salud. Déjame en los comentarios qué otros alimentos te gustaría que analizáramos, o si tú también consumías algunos de estos sin saber el daño que podían causar. Nos leemos ahí abajo. Cuídate, elige bien, y nos vemos en el próximo video.